Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir y truenos rugir. Tus obras grandes son, Dios poderoso. Tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para al hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso. Tú gobiernas la creación, en tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios
Iglesia, muy buenos días. Una vez más, a través de estos medios ya vamos para 3 meses de esta manera. Pero bueno, Dios lo ha querido así y sabemos que hay un propósito y una razón por la cual Dios lo ha permitido. Lo importante es que aún de esta manera podamos seguir guardando la reverencia y el propósito por el cual nos estamos reuniendo. Así de que le invito a que se disponga de corazón, recuerde que lo hacemos es para Él y que tenga su Biblia a la mano, ponga en modo vibrador o apague su celular y dispongamos nuestro corazón para este tiempo de adoración para el Señor. Acompáñeme ahí al Salmo 126 con su Biblia. Y leamos desde el verso 1 al verso 3. Salmo 126, verso 1 al 3 dice: Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. El Salmo 126 en toda su primera parte no es otra cosa que un recordatorio de las bendiciones que el pueblo recibió y la oportunidad de poder regresar de su cautividad y volver a su tierra. Ahora quisiera exaltar que el salmista de alguna manera recuerda lo especial y bondadoso que ha sido el Señor a pesar de todas las circunstancias que estaban pasando cuando regresaron. Digo esto porque a veces nosotros como cristianos solemos ver la vida cristiana como una vida de sufrimiento, a veces una vida de resignación. Le prestamos toda nuestra atención a las adversidades y sin querer queriendo podemos olvidar aquellas cosas grandes que ha hecho el Señor con nosotros. Y quisiera invitarlo a que hoy, antes de empezar a adorar al Señor y antes de empezar a tener este tiempo, pudiésemos juntos recordar las grandes cosas que ha hecho el Señor con nosotros, para que de igual manera nuestro corazón se llene de alegría y nuestra lengua de alabanza. Por eso le invito a que cierre sus ojos y a que oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias porque siempre será un privilegio el poder cerrar nuestros ojos y dirigirnos a ti, Señor. El saber que hay un camino vivo y nuevo hecho con el cuerpo y con la sangre de Jesús, el cual nos ha dado libre acceso, Señor, ante tu presencia. Gracias. Y hoy queremos, antes de empezar a adorarte, queremos recordar las grandes cosas que tú has hecho con nosotros. Gracias por la salvación. Gracias, Señor, porque hoy estamos vivos. Gracias, Señor, porque hoy nos permite reunirnos como familia en torno de tu nombre y poder alabarte, poder escuchar tu palabra, poder regocijarnos. Gracias por la provisión. Gracias por todos los milagros que tú has hecho con nosotros día a día. Ayúdanos a recordar con alegría cada bendición que tú has traído para con nosotros y permite, Señor, que nuestra boca se llene de alabanza hacia ti, Señor, con un corazón agradecido por todo lo que tú has hecho con nosotros. Hoy queremos adorarte y bendecirte. Queremos, Señor, exaltar tu nombre. Ayúdanos, Señor, a hacerlo con alegría. Te lo pedimos en tu nombre, Señor. Y hay un pasaje precisamente en el libro de Job, en el capítulo 2, en el verso 9, luego de toda la aflicción que Job tiene que vivir. Entonces, de alguna manera, la mujer de Job le dice que ya no insista más con su fe, ya no insista más con su confianza y su esperanza en el Señor. Y mira lo que le dice el verso 9. Entonces le dijo su mujer:
a Job: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Y se pregunta: ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y dice luego: en todo esto no pecó Job con sus labios. Encontramos un hombre que no solo sabía agradecer sus tiempos de bendición, sino que también sabía estar firme y de alguna manera íntegro delante del Señor, aún en sus tiempos más difíciles. Ahí siempre hay una frase que a mí me ha impactado mucho, porque luego Job dice: aunque me matare, en él esperaré. Y vemos un hombre con toda su confianza en el Señor. Así de que, ¿qué tal si en esta mañana recordamos una gran verdad? Nuestro verdadero vivir es Cristo. Y vamos a cantarle esta canción y vamos a decir: vivir es Cristo. Recibiré de ti el bien y el mal rechazaré, si sé que tú eres Señor, soberano y justo. He de alabarte en bendición, olvidarte en el dolor, si sé que tienes el control de toda tu creación. He de creer en ti al tener y dudar en la escasez, si sé que tú eres siempre fiel y que nunca cambias. Como he de seguir en libertad y huir en la opresión, si sé que guardas para mí una eterna posesión. Bendito sea el nombre del Señor en todo tiempo. Se haga tu perfecta voluntad en mí. Trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. He de confiar en tu bondad y tu gran amor por mí. Si enviaste a Jesús en mi lugar a morir en una cruz, tu gracia es suficiente. Tu gracia es suficiente. Bendito sea el nombre del Señor en todo tiempo. Se haga tu perfecta voluntad
bendición de este mundo jamás se compara a la gloria que ha de venir. Vivir es Cristo. Vivir es Cristo. Vivir es Cristo. Vivir es Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. En todo tiempo se haga tu perfecta voluntad. Venid, trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. Vivir es Cristo. Bueno, nuestro vivir es Cristo y como decía la canción y como lo dice la escritura allí en el libro de Job, aceptamos todo del Señor porque sabemos que Él es bueno, que Él es soberano y que Él sabe por qué hace las cosas. Pero también quisiera que me acompañara a leer este salmo, el Salmo 119, el verso 116, dice: susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Algo que debemos siempre recordar con alegría es que el Señor nos ha dejado su palabra, y cuando leemos todo el Salmo 119 encontramos unas verdades acerca de su palabra que no debiéramos de olvidar, para que de corazón sincero siempre podamos estar agradecidos por su palabra. Y el estar agradecidos por su palabra nos llevará a leerla, nos llevará a meditarla y nos llevará a ponerla por obra. Entonces, ¿qué tal si hoy como iglesia recordamos el valor que tiene su palabra y cantamos esta canción que precisamente se llama Tu Palabra? Cantémosla al Señor. Necesitamos conocerte más, buscamos agradarte, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad, perfecta y eterna es, y toda suficiente, alumbra nuestro caminar, tu palabra es la verdad. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón para vivir en tus propósitos, por tu palabra, oh Dios. Infalible y poderosa, penetra el duro corazón, sobre todo prevalecerá, tu palabra es la verdad. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón para vivir en tus propósitos, por tu palabra, oh Dios, y caminar en integridad, en todo tiempo hacer tu voluntad, al conocerte cada día más, por tu palabra, oh Dios.
cielo y tierra desvanecerán, tu palabra permanecerá. Cielo y tierra desvanecerán, tu palabra permanecerá. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón para vivir en tus propósitos, por tu palabra, oh Dios, y caminar en integridad, en todo tiempo hacer tu voluntad, al conocerte cada día más, por tu palabra, oh Dios. Acompáñeme con su Biblia al libro de Primera de Pedro, pero esta vez vamos al capítulo 2 y vamos a estar leyendo desde el verso 1 al 3. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1 al 3. Dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Creemos, como la misma Escritura lo dice, que ella es espada que hiere, martillo que quebranta. Por eso hoy pedimos, Señor, que tu palabra cumpla tu propósito en nosotros. Hoy nos disponemos de corazón para que tú nos hables y para que el propósito por el cual traes este mensaje, Señor, se pueda llevar a cabo. Ayúdanos, Espíritu Santo, en la predicación y ayúdanos, Señor, también para entender lo que tú traes en el día de hoy. Te lo pedimos en tu nombre, Señor. Amén y amén. Hoy vamos a estar tratando el tema crecer espiritualmente. Crecer espiritualmente. Bueno, continuamos con la carta de Primera de Pedro, pero hoy, pues como pudo ver, vamos a iniciar con el capítulo 2. Ya juntos vimos todo el capítulo 1, en el cual aprendimos varias cosas, las cuales podríamos como resumir en una sola frase. Podríamos decir que la vida cristiana debe ser una vida consecuente. Esto no significa otra cosa que lo que nosotros decimos ser debe estar reflejado en aquello que hacemos. Hay una historia que me llama la atención y es que dicen que el emperador Julio César, dentro de sus esposas, tuvo una que se llamó Pompeya. La historia cuenta que Pompeya un día hace una fiesta que se llamó la Bona Dea, es decir, la buena diosa, y era una fiesta donde solo asistían mujeres. Para nuestro entorno podría ser una pijamada. Y cuenta la historia que un joven llamado Patricio Clodio se vistió o se disfrazó de mujer y pudo ingresar a la fiesta con un propósito: seducir a Pompeya. Ahora, la historia cuenta que este joven fue atrapado y aunque parece que no sucedió nada, Julio César tomó la decisión de separarse o de divorciarse de Pompeya diciendo algo. Él dijo: mi esposa debe estar por encima de toda sospecha. Ahora, esta frase o esta cita se volvió famosa con el tiempo, pero con la siguiente expresión: la esposa del César no solo debe ser honesta, sino parecerlo. La esposa del César no solo debe ser honesta,
sino parecerlo. Ahora usted dirá, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Pues que lo mismo podríamos decir del cristiano. El cristiano no solo debe serlo, sino también parecerlo. Ahora, en gran parte del estudio del capítulo 1, precisamente vimos algunas cosas que demuestran o evidencian realmente que somos creyentes y que estas cosas debían estar presentes en todo aquel que dice ser creyente. Recordémoslas rápidamente. Hablamos de cómo todo creyente tiene su esperanza puesta en el día en que su salvación será manifestada. Recuerde, ya somos salvos, pero un día esa salvación se manifestará y de alguna forma ahí debe estar nuestra esperanza, ese debe ser nuestro mayor deseo, esa debe ser nuestra meta. Ahora, también aprendimos que todo creyente vive una vida consagrada a Dios, es decir, una vida apartada del pecado, busca vivir en santidad. Aprendimos también que todo creyente vive en un temor reverente a Dios, es decir, vive una vida en obediencia, buscando siempre agradar a Dios con toda su vida. Y hace 15 días vimos que también todo creyente ama entrañablemente de corazón puro a los hermanos en Cristo. Ahora, recordemos que generalmente hay una tendencia a amar más a los hermanos de sangre que a los hermanos en Cristo. Pero si nosotros miramos bien, la mayoría de las relaciones de sangre con nuestros hermanos se van a terminar aquí. Porque tal vez si ellos no llegan a conocer del Señor, no los vamos a ver allá. Pero nuestra relación con los hermanos en Cristo no es solo terrenal, sino que será eterna, porque un día estaremos con ellos allá. Ahora, en los versos leídos hoy, encontramos otra acción que debe estar presente en la vida de todo creyente y es el crecimiento espiritual. Existe una pregunta que se le hace a los creyentes y generalmente esta pregunta no tiene una respuesta positiva y esa pregunta es la siguiente y quiero hacérsela a usted. ¿Está usted completamente satisfecho con su crecimiento espiritual? Le repito, ¿está usted completamente satisfecho con su crecimiento espiritual? Es más, si yo le pidiera que levantara su mano, ¿usted la levantaría? Generalmente o normalmente la respuesta ante esta pregunta casi siempre es no. No importa los años que hayamos pasado, no importa todo lo que hayamos aprendido, no importa todo el esfuerzo que hayamos colocado, generalmente la respuesta a esta pregunta es no, porque todo verdadero creyente sabe que aún no es lo que debiera ser. Mire, toda alma que ha sido purificada, como vimos hace 15 días, todo aquel que ha nacido de nuevo sabe que debe crecer en el conocimiento de Dios, sabe que debe crecer en su vida espiritual y este es un deseo que no se detiene. Es algo que está allí y siempre está de alguna manera impulsándonos a avanzar. Todo creyente tiene una línea de llegada, todo creyente tiene una meta. ¿Y sabe cuál es? Ser como Jesús. Y es ahí donde usted y yo debemos de colocar todo nuestro esfuerzo. Por eso hoy quisiera que viéramos 3 cosas con respecto al crecimiento espiritual. Primero vamos a ver por qué debemos de crecer espiritualmente. Luego vamos a ver cuáles son los medios que nos ayudan a ese crecimiento. Y por último, los beneficios del crecimiento espiritual. Entonces, vamos con la primera parte o el primer punto. ¿Por qué debemos crecer espiritualmente? Mire, el apóstol Pedro, si usted mira unos versos más atrás luego en su Biblia, luego de haberle recordado a sus lectores que ellos habían purificado sus almas, luego de haberle recordado que ellos habían nacido de nuevo por la palabra de Dios, que les había sido anunciada por la predicación del Evangelio, les dice lo siguiente.
Acompáñenme nuevamente a 1 de Pedro capítulo 2, pero esta vez leamos el verso 2. Él les dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Note las últimas palabras de este verso: para que por ella crezcáis para salvación. Cuando uno lee estas últimas palabras puede surgir una pregunta. Si yo ya cuento con la salvación, si yo ya recibí la salvación por gracia, ¿por qué debo crecer para salvación? Mire, aquí es necesario que recordemos algo. La palabra salvación tiene un significado pasado, tiene un significado presente, pero también tiene un significado futuro. Cuando nosotros hablamos de la palabra salvación en el pasado, lo que estamos haciendo es recordar que usted y yo fuimos liberados de la pena del pecado cuando Cristo fue a la cruz y murió por nuestros pecados. Y eso fue pasado. Cuando hablamos de la salvación en tiempo presente, estamos recordando que a través del proceso de santificación estamos siendo liberados del poder del pecado. Me explico. Cuando Cristo nos salva, nos libera de la esclavitud del pecado, pero el pecado sigue presente y el pecado sigue teniendo poder. Por eso nos seduce y ocasionalmente nos hace caer. Cuando hablamos de la salvación en tiempo futuro, estamos hablando de que llegará un momento, un día en el cual usted y yo seremos liberados completamente de la presencia del pecado, y eso será cuando estemos con Él. Entonces, Pedro aquí nos está hablando de crecer espiritualmente hasta la salvación plena. Entonces, vemos algo. Todo creyente que ha sido salvado, ¿qué tiene que hacer? Crecer espiritualmente. ¿Por qué? Porque aunque la vida cristiana comienza con un suceso, es decir, el suceso es la conversión, el nuevo nacimiento, es algo que ocurre una sola vez. De hecho, es importante recordar que no hay medio convertidos, porque a veces uno escucha personas que dicen: no, yo he nacido varias veces, o yo me estoy convirtiendo poco a poco. Eso no existe. No existen casi creyentes, no existen casi perdidos. O soy un creyente o soy un perdido. No hay términos medios. Entonces, la vida cristiana comienza con un suceso. ¿Cuál es? El nuevo nacimiento, la conversión, la regeneración. Es un suceso que ocurre ¿cuántas veces? Una sola vez. Pero luego de ese suceso, que es la conversión, de manera natural, el creyente entra en un proceso de crecimiento llamado santificación. Todo creyente empieza en un proceso donde cada día se tiene que parecer más a Jesús. Miremos lo que el apóstol Pablo, hablando de este asunto, le dice a la iglesia de los Corintios. Acompáñeme ahí a 1 Corintios capítulo 3, verso 1. Dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Aquí Pablo está confrontando la iglesia de los Corintios y vemos que utiliza la palabra niño de una forma, dicen algunos, peyorativa o ofensiva. ¿Por qué? Porque era una iglesia que tenía comportamientos de niños espirituales cuando de alguna manera ya debían haber crecido. Ellos tenían comportamientos de personas que acababan de nacer. Entonces, recuerde que cuando un niño nace, lo lógico es que él crezca. Todos aquellos que tenemos hijos, aunque los amamos mucho y quisiéramos que de alguna manera siempre estuviesen con nosotros, tenemos el deseo de que ellos no se queden recién nacidos.
Anhelamos que ellos crezcan y que lleguen a su madurez. Entonces, concluyendo este primer punto, todo nacimiento presupone un crecimiento. Y si usted ya nació de nuevo, entonces debe crecer espiritualmente cada día. No estamos llamados a permanecer como niños espirituales toda nuestra vida. Amén. Vamos con el segundo punto. Ya vimos por qué debemos de crecer. Ahora miremos cuáles son los medios a través de los cuales nosotros podemos crecer espiritualmente. Aunque en los versos que acabamos de leer no lo dice, el agente de nuestro crecimiento espiritual, el agente que hace la obra en nosotros, en nuestro proceso de santificación, es el Espíritu Santo. Ahora, aunque el Espíritu Santo es el que hace la obra, hay algunas cosas que nos corresponden a nosotros. Alguien dijo que el Espíritu Santo pone el 100% en nuestro proceso de santificación, en nuestro proceso de crecimiento espiritual, pero que de la misma manera el creyente también tiene que colocar su 100% para alcanzar ese crecimiento. Miremos qué dice Pedro con respecto a lo que tenemos que hacer para alcanzar ese crecimiento. Volvamos a 1 de Pedro, capítulo 2, verso 1. Dice, desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Mire, aunque hay varios medios que nos ayudan a crecer espiritualmente, en este pasaje encontramos que para crecer debemos de hacer dos cosas. Una, desechar, y la otra, desear. Usted lo pudo notar ahí en el verso 1, comienza con la palabra desechando, y el verso 2 con la palabra desear. Entonces, hablemos de desechar. Pedro dice que para crecer espiritualmente es necesario desechar. ¿Qué tenemos que desechar? Todo pecado. Mire que nosotros a través de toda nuestra vida hemos tenido comportamientos pecaminosos que hemos hecho por tantos años que de alguna manera podríamos decir se convirtieron en parte de nuestra personalidad. Por eso uno escucha frases como yo siempre he sido así. Siempre, y la verdad no puedo cambiar. Pero aunque toda la vida hayamos sido así, cuando nosotros experimentamos el nuevo nacimiento, hay cosas que debemos de desechar, que debemos de abandonar, aunque hayan sido parte de toda nuestra vida. Y en el pasaje leído de 1 de Pedro, capítulo 2, verso 1, Pedro nos nombra algunas cosas que usted y yo debemos desechar. Y eso es parte de nuestro crecimiento espiritual. Volvamos al pasaje. 1 de Pedro 2, 1 dice, desechando pues, comienza con toda malicia. Recuerde, aquí nos está hablando de todo deseo e intención de hacer el mal. Luego dice todo engaño. A veces, podríamos decirlo, tenemos esa naturaleza de Jacob, esa inclinación a engañar para poder obtener lo que queremos. Toda hipocresía, envidias, y dice, y todas las detracciones. Las detracciones está hablando de esa hipercrítica que a veces podemos tener nosotros, que todo lo juzgamos, lo criticamos, vemos lo malo que hay en cada persona. Está hablando de hablar mal de otros. Y estos son cosas que, si usted nota, son pecados contra el prójimo. Son pecados que dañan la relación con los demás y nos impiden vivir en comunidad. Recuerde que
una de las evidencias del cristiano es que tiene amor entrañable de corazón puro para los hermanos. Y por eso Pablo también hace referencia a estas acciones que no son correctas porque impiden nuestra buena relación. Y son cosas que nosotros debemos de abandonar, que tenemos que desechar porque no son aceptadas en la vida del creyente. Son cosas en las cuales nosotros debemos de trabajar. Ahora, note también algo más. Estos pecados, como dicen algunos, no son groseros. No, aquí no nos está hablando de pecados que podríamos llamar son groseros, como vuelvo y repito, dicen algunos, pero aunque son pecados que parecieran normales, también tenemos nosotros que desecharlos. El apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia de Colosa, luego de recordarles y de decirles que si ellos han resucitado en Cristo, que si ellos han tenido realmente una conversión, les dice ahí en el capítulo 3, en el verso 5, que deben de hacer algunas cosas, desechar algunas cosas de su vida para que su cristianismo sea consecuente. Mire lo que dice Colosenses 3:5. Dice el apóstol Pablo, haced morir. Ahora, cuando se utiliza esta palabra de hacer morir, está hablando como de matar un animal, y cuando se mata un animal se le quita su fuerza, se le quita su poder, se le quita la vida para que ya no pueda actuar y hacer lo que quiere. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer con estas acciones. ¿Cuáles? Volvamos a leer el Colosenses 3:5. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Cómo qué? Lo dice allí. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y mire lo que dice el verso 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Note cómo el apóstol está haciendo referencia de cosas que se practicaban anteriormente, pero que aún hoy tenemos que hacer morir. Y el verso 8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Cuáles? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. Y en el verso 9 en adelante también habla de la mentira y de otro tipo de acciones. Entonces, note que para que haya crecimiento espiritual en nosotros, o parte del crecimiento espiritual es abandonar todo tipo de pecado. No importa si es un pecado grosero o no, no importa si es un pecado visible o no visible, no importa la clase de pecado, tenemos que hacer morir toda obra de nuestra carne. Y esa es una tarea que tenemos que hacer nosotros. Claro, contamos con la ayuda del Espíritu Santo, pero es algo que tenemos que hacer nosotros. Ahora, esa es la primera cosa que vemos en este pasaje que tenemos que hacer para crecer espiritualmente. ¿Cuál es? Desechar el pecado, no importa cuál sea. La segunda cosa que encontramos aquí que debemos de hacer, ahí está en 1 de Pedro 2, volvamos a leer 1 y 2. La primera parte dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Verso 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La segunda cosa que debemos de hacer para crecer espiritualmente es desear la palabra de Dios. Recordemos algo. Dios causó nuestro nuevo nacimiento por la palabra de Dios.
Y esa misma palabra que nos vivificó es la misma palabra que nos va a sustentar durante todo nuestro peregrinaje aquí en la tierra. Es esa palabra la que causa que nosotros crezcamos en la salvación hasta que Cristo vuelva. Podríamos decir que así como un bebé nace de la mamá, de la misma manera ella y luego sigue dependiendo de su mamá, de la misma manera el creyente nace de la palabra y luego sigue dependiendo de la palabra para poder crecer. Mire cómo Pedro nos dice cuál debe ser el anhelo que nosotros debemos de tener por esa leche espiritual, conforme a la comparación que él hace. Pedro nos está diciendo que debemos desear la palabra como un niño recién nacido desea la leche materna. Pensemos en un niño recién nacido. Generalmente cuando uno como padre se entera que va a ser papá, entonces, y ya viene el tiempo del nacimiento, entonces uno prepara el cuarto, busca los mejores colores, le da los mejores adornos, si hay los recursos, tiene la mejor cama, busca adecuarla de una manera que sea bien especial. Pero si nosotros lo analizamos bien, cuando el niño nace, él quiere solo una cosa. ¿Cuál es? Leche. Usted no, cuando el niño tenga hambre, usted lo puede llevar al cuarto y decirle, mire el color tan bonito. A él eso no lo va a satisfacer. Mira la cuna que te compramos. Eso no le va a calmar su llanto. Porque él tiene un deseo. ¿Cuál es? La leche. Y yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de ver a un niño recién nacido buscando la leche. Lo hacen de una manera desesperada. Ellos mueven la cabeza de un lado al otro, abren la boca y ellos demuestran su deseo. Ellos buscan la leche con ansias. ¿Por qué? Porque de alguna manera ellos saben que necesitan esa leche para vivir y para crecer. Por lo tanto, todo recién nacido o todo nacido de nuevo, para nuestro caso, todo cristiano, sin importar su estado de madurez, debe ansiar apasionadamente la misma palabra que lo salvó. ¿Por qué? Porque ella nos hace crecer, como dice aquí la Escritura, para salvación. Sigamos leyendo ahí 1 de Pedro 2:2. Nos dice que deseemos, como niños recién nacidos, la leche espiritual, pero da una característica de esa leche. Dice, no adulterada. Entonces, la leche que usted y yo debemos de buscar para crecer debe ser una leche no adulterada. Debe ser una leche pura, es decir, una leche sin engaño. ¿Por qué? Porque hoy en día es fácil encontrar enseñanzas de la palabra adulteradas, enseñanzas de la palabra impuras, y se consiguen fácilmente en internet, se consiguen fácilmente en la televisión, se consiguen fácilmente en libros e incluso en muchos púlpitos. ¿Cuál es el problema? El problema es que la leche adulterada no ayuda a crecer. Al contrario, la leche adulterada intoxica a la persona, podríamos decir, la enferma. Y luego tiene un efecto, y es que le hace perder hambre por la leche verdadera. Yo sé que todos hemos tenido en alguna ocasión en la vida de haber probado algo que nos gusta y que infortunadamente estaba en mal estado, y luego como que uno coge una adversión a ese producto, así luego le puedan ofrecer uno que sí está en buen estado. Entonces se crea como una adversión. Y uno encuentra personas que les ha sucedido lo mismo con la palabra. Han tomado tanta leche impura o tanta leche adulterada que se han sentido engañados, de alguna manera se han intoxicado. Y cuando uno les quiere hablar de la leche pura, ellos dicen, yo ya no quiero saber nada. La verdad,
yo ya no confío, yo me siento engañado, yo ya no sé qué será cierto, qué no será cierto, yo ya no sé si lo que usted me está diciendo es verdad. Pero en cambio, la leche pura, no adulterada, ella sí nos ayuda a crecer y produce algunas cosas. Por ejemplo, nos ayuda a conocer realmente a Dios. La Escritura, como hemos aprendido, es la revelación especial de Dios. Cuando usted ve una Biblia, siempre tiene que recordar que ahí está la revelación especial de Dios para nuestra vida, que allí vamos a conocer realmente a Dios, vamos a conocer sus atributos, sus perfecciones, cosas que nos van a afirmar en la fe, cosas que nos van a guardar de herejías y que de alguna manera nos van a mostrar lo glorioso que es nuestro Dios. Pero además de eso, la misma palabra no adulterada nos va a ayudar a alejarnos del pecado. ¿Por qué? Porque ella nos da a conocer la verdadera voluntad de Dios. En ella encontramos lo que Dios quiere que hagamos o que dejemos de hacer. Por eso alguien dijo, o la Biblia te aleja del pecado o el pecado te aleja de la Biblia. Recordemos, hay un pasaje muy conocido por todos, que fueron unas palabras que le dio el Señor a Josué, allá en el libro de Josué, capítulo 1, verso 8. Acompáñeme ahí con su Biblia, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para volverse intelectual, para volverse alguien con mucho conocimiento. No, dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Por eso, iglesia, yo le invito, lea la Biblia, estudie la Biblia. De hecho, hay varios que han podido participar de los estudios que hemos hecho los días jueves de cómo leer e interpretar la Biblia correctamente. Si usted no ha participado, hermano, yo le invito a que ingrese a los links que se han colocado allí en el WhatsApp de la iglesia, que pueda usted reescuchar los audios y pueda poner por práctica para que de esta manera usted pueda estudiarla de una forma correcta. Yo le invito, memorice la Biblia. No solo léala, memorícela. No solo memorícela, medite en ella. Y lo más importante, póngala por obra. Porque todo esto será vital en nuestro crecimiento espiritual. Entonces, como conclusión de este segundo punto, podríamos decir que para crecer espiritualmente debemos desechar, pero también desear. Desechar el pecado, comportamientos, acciones, conductas inmorales y todo aquello que Dios nos pide. Pero además también debemos desear la palabra, pero la palabra pura, no la adulterada. Ya vimos entonces el porqué, ya vimos los medios de crecimiento. Ahora vamos a ver los resultados o los beneficios que producen el crecimiento espiritual. Este crecimiento espiritual obra muchas cosas en el creyente. Por ejemplo, nos ayuda a llevar una vida que glorifica a Dios. Nosotros no podemos olvidar que fuimos creados con un propósito y ese propósito es glorificarlo a Él. Y yo sé que usted y yo hemos tenido la experiencia de sentirnos tristes cuando fallamos en ese propósito. Y es duro para nosotros. Cuando uno ama al Señor y sabe que fue creado para glorificarle y uno tiene acciones que no lo glorifican, inmediatamente viene esa confrontación porque uno sabe que le está fallando. Por eso, entre más crezcamos nosotros espiritualmente, de alguna manera será más fácil llevar vidas que le glorifiquen. Porque conoceremos lo que Él quiere, pero habremos crecido espiritualmente y podremos vencer
esa tentación y eso que se opone a que nuestra vida le glorifique a Él. Pero además de recibir el beneficio de llevar vidas que nos ayudan a glorificar a Dios, también nos permiten dar un buen testimonio. Vean, nosotros no podemos olvidar que al único Jesús que muchos verán en esta vida es al que usted y yo les presentemos con nuestras acciones o con nuestro testimonio. Porque a veces podemos nosotros predicar el Evangelio, podemos compartirle a otros acerca del Señor, acerca de la salvación, acerca de la gracia, pero si nuestros comportamientos no van conforme a lo que predicamos, pues la verdad de alguna manera no estamos haciendo nada, solo llevando una vida religiosa. Pero otra cosa que me parece también muy importante del crecimiento espiritual es que nos hace útiles para servir en su obra. Recuerde que los bebés no pueden ayudar a nadie. De hecho, un bebé depende todo el tiempo. Un bebé, en lugar de ayudar, de alguna manera, y diciéndole de una forma sana, quita tiempo. ¿Por qué? Porque un bebé no le importa qué horas son. Usted puede haber llegado cansado de trabajar y y usted se acostó a dormir y son las 2 de la mañana y el bebé tiene una alarma que no es fácil de olvidar o de ignorar. Y él empieza a llorar. Y a él no le interesa si uno está cansado, si uno tiene sueño, no. Él solo demanda que le suplan su necesidad. Y de alguna manera a veces pasa lo mismo con el creyente. Cuando nosotros no hemos crecido espiritualmente, pues tenemos comportamientos de bebé y pedimos ayuda todo tiempo. Ahora, esto no está mal y es sano llevarlo a cabo, pero no por toda la vida. Yo sé que si usted tiene un hijo y él ya cumplió, no sé, 30 años y él se levanta a las 2 de la mañana a llorar y a pedirle a usted como papá o como mamá que se levante a hacerle comida y llevársela a la cama, yo creo que usted diría, bueno, esto ya no tiene ninguna lógica. De igual manera pasa con el creyente. Nosotros debemos crecer, porque cuando nosotros no crecemos, no sabemos escoger ni siquiera qué tipo de comida es beneficiosa para nuestras vidas. Si usted mira a un bebé, no sé, piense en un niño que está gateando o que tiene 1 año, él todo se lo quiere comer, él todo se lo echa a la boca, él no sabe lo que le conviene y lo que no le conviene. Cuando nosotros no crecemos espiritualmente, nosotros comemos de todo lo que nos den. Yo estoy hablando espiritualmente, escuchamos todo lo que nos digan y queremos o creemos que con eso nos vamos a saciar sin darnos cuenta que lo que podemos hacer es hacernos daño. Por eso, algo bueno o un beneficio o una bendición de crecer espiritualmente es que vamos a crecer y podemos ayudar a otros en ese crecimiento. Por eso, iglesia, yo le invito a que se disponga a crecer, que usted pueda evaluar su vida, evaluar el tiempo que lleva como creyente y evaluar cuánto ha crecido. Y cuando hablo de crecer, no solo hablo de cuánto conocimiento tiene, porque en estos 2 o 3 años que llevamos con la iglesia, hemos adquirido conocimiento y eso es fundamental y es importante. Pero ese conocimiento tiene que estar acompañado de cambios en nuestra vida, porque realmente el crecimiento se nota más en la conducta que en lo intelectual que usted y yo podamos ser. Por eso, iglesia, es tiempo de crecer espiritualmente para, como dice la palabra, un día alcancemos la estatura, esa estatura del varón perfecto que es Cristo. Y aunque aquí en esta tierra no la alcanzaremos, sí debemos de ir avanzando cada día más. Palabras finales. Dios causó que naciéramos de nuevo mediante su palabra, y el fruto
fue el nuevo nacimiento. Usted y yo nacimos de nuevo. El fruto fue una nueva vida de esperanza, una vida de santidad, una vida de amor, porque eso es lo que dice la Escritura. Y aunque todo esto es cierto, usted y yo sabemos que en la práctica no es fácil. Usted y yo sabemos que constantemente estamos en una batalla entre lo que somos y entre lo que tenemos que ser. Y estamos en esa lucha y a veces cada uno de nosotros batalla con un remanente de pecado diferente que el otro. Y cuando fallamos constantemente, yo sé que nos sentimos fracasar. Y a veces nos sentimos muy mal. Pero debemos de recordar que la buena obra que Dios comenzó en nosotros, Él la terminará. Y que nosotros estamos llamados a crecer. Y aunque tal vez sigamos fallando, porque no vamos a alcanzar esa vida perfecta, sí le invito a que lo hagamos de manera sincera, de manera genuina, y que pongamos todo nuestro corazón en los cambios que nosotros tenemos que hacer, porque el propósito por el cual los vamos a hacer no es para agradar a los demás, sino para agradar al Señor. Y cuando agrademos al Señor, nuestra relación con los demás siempre será mejor. Oremos. Padre, queremos darte gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por la salvación recibida. Gracias, Señor, porque tú nos hiciste nacer a través de tu palabra. Pero al leer las Escrituras, Señor, tú nos pides algo más, y es que crezcamos. Tú nos pides, Señor, que avancemos en esa vida cristiana, mostrando la obra que tú has hecho en nosotros. Es por eso, Señor, que hoy evaluamos nuestra vida delante tuyo. Y yo le invito, hermano, evalúe su vida y en oración. Y evalúe cuánto tiempo lleva en la vida cristiana. Evalúe cuánto ha crecido. Y si usted sabe que para el tiempo que lleva su crecimiento no ha sido el adecuado o el correcto, yo le invito a que usted pueda allí pedirle perdón al Señor y que pueda de alguna manera orar y pedirle al Espíritu Santo que le ayude. Pídale al Espíritu Santo que le ayude en este trabajo y que usted pueda colocar su 100% y toda la intención para desechar los pecados que usted sabe que aún consiente en su vida, los pecados que aún hacen parte de su personalidad y usted de alguna manera los ha aceptado, pero que sabe que están mal. Pero también que le pueda pedir en esta hora al Señor que le ayude a desear la palabra pura, la palabra no adulterada, que aún le dé el discernimiento para reconocer cuándo es palabra realmente pura y cuándo es palabra adulterada. Y que de corazón hoy pueda hacer un compromiso consigo mismo y con el Señor, en donde usted dispone todo de sí para empezar a crecer. Gracias te damos, Señor, por esta tu palabra. Gracias por recordarnos esta labor tan importante que es el crecer espiritualmente, esta labor tan necesaria que es ir en ese proceso de santificación para crecer en la salvación, no porque no la tengamos, sino porque un día será plena y queremos alcanzar siempre esa plenitud. Ayúdanos, Dios, te lo pedimos en tu nombre y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Damos gracias al Señor por este tiempo de ministración a través de la adoración y la predicación de su palabra.
Oramos para que haya sido edificación para tu vida y la de toda tu familia. Te invitamos a compartir los links de estas enseñanzas a otros para que también puedan ser edificados. Aunque no nos estamos reuniendo físicamente, puedes seguir ofrendando para el sostenimiento de esta obra a través de los medios ya indicados. Estamos confiados de que el Señor gobierna desde el cielo y está en control de este tiempo. Él es nuestro proveedor y nos seguirá sosteniendo como lo ha hecho hasta ahora. Que Dios les continúe bendiciendo. Bueno, iglesia, hay algunos anuncios que quisiera recordar. Esta semana estuvimos junto con el pastor John en un curso acerca del protocolo de bioseguridad para la reapertura de iglesias. Este domingo habían 2 planes piloto. Uno creo que era en Salamina Caldas con una iglesia católica, y creo que el otro era en Agua Azul Casanare con una iglesia cristiana. Esto lo hacían allí, en estos sitios, porque allí no hay COVID por el momento, pero iban a iniciar un protocolo. Nosotros estuvimos en una reunión con un concejal, creo que se llama Hernán Acosta, me parece, y también hubo participación del senador John Milton Rodríguez, que es un pastor en la ciudad de Cali, y pudimos mirar todo el protocolo. Están pasando un proyecto, se cree que es posible que para julio o agosto se puedan reiniciar lo que son las reuniones. Ahora, esto pues hay que estar orando y mirando cómo podemos implementarlo y qué tan saludable es para todos nosotros como iglesia llegar a ese momento. Entonces, quiero que sepan que estamos conociendo el protocolo, mirando la bioseguridad y todo lo que hay que hacer para en su momento volver a reunirnos. También quiero recordarles que hay algunas personas de cumpleaños. El día viernes estuvo cumpliendo años Sandra González. Entonces, no recuerdo quién más estuvo cumpliendo años esta semana. Jonathan, el hermano de Sandra, también cumplió, creo que fue el día miércoles. Y bueno, si se me escapa alguien, hermano, perdóneme. Pero vamos a orar por ellos y vamos a pedir al Señor que los bendiga, ¿vale? Padre, te damos gracias por la vida de Sandra y Jonathan González. Gracias por sus vidas. Hoy oramos para que tú les ayudes a crecer espiritualmente. Pienso que de los mayores regalos que podemos recibir como creyentes es vivir vidas que se parezcan cada día más a ti. Bendícelos cada uno en su labor, bendícelos cada uno en su proyecto, cada uno en aquellas cosas que realizan. Bendícelos y dale la sabiduría como madre, en el caso de Sandra. Dale fortaleza a Jonathan como joven para guardarse en su juventud y permite, Señor, que ellos puedan vivir larga vida conforme a tu voluntad. Te lo pedimos en tu nombre, Señor. Amén y amén. También quería comentarles otra cosa, y es que debido a estos meses, ya llevamos desde el 15 de marzo, fue la última reunión que hicimos en la locación de la iglesia, y hasta la fecha pues no se ha podido volver a hacer reuniones allí. Yo se los había dicho ya la mayoría, vuelvo y lo repito, yo hice una negociación, o hicimos una negociación con la señora que nos arrendó. Ya le entregamos una parte de la iglesia, la zona Kids o la zona de niños, donde está la cocina, y ustedes conocen esa parte. Por esa parte ella no quiso hacer ninguna negociación, entonces yo ya decidí con ella y hablamos con el pastor John y les entregamos esa parte. Quedamos solo con el salón, pero como bodegaje. En este momento el salón está solo como bodegaje, guardando todas las cosas, y llegamos a un acuerdo de un porcentaje del arriendo, por lo que no lo estamos usando. Entonces, les comento la situación. Esto también lo hacemos porque entendemos que muchos de los hermanos en este tiempo pues tampoco han podido
dar su donación o su ofrenda, y algunos porque realmente no han tenido por trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, los recursos de la iglesia en este tiempo han sido bajos, ustedes se imaginarán. Entonces no podíamos continuar pagando ni la totalidad ni los dos lugares, es decir, lo de Kids y el salón. Entonces, en eso vamos con respecto a la iglesia. También quiero recordarles que los días martes tenemos el estudio de mujeres a las 6 de la tarde y los días jueves el estudio general a las 6 de la tarde para que no falten. Iglesia, se les quiere, se les extraña. Un abrazo y que el Señor los bendiga.